hay una, hay un aumento de la permeabilidad de lo intravascular a lo extravascular. Por lo tanto, se va a provocar un edema y las famosas ampollas o flictenas. Entonces, aumenta la permeabilidad de la microvasculatura y hay una transposición de los líquidos del intravascular al extravascular. Si nosotros tenemos que hay un aumento de la permeabilidad del intra al extra, va a haber un shock hipovolémico. Disminuye el líquido intravascular y la hipovolemia va a llevar a una hipoxia celular y esto a la muerte tisular. Dijimos que hay una gran inflamación local donde se liberan todas las sustancias de la reacción inflamatoria, lo cual va a llevar a una agregación plaquetaria, a una trombosis, a una éstasis microvascular y a la muerte tisular. ¿Mm? Esto lo vamos a repetir varias veces hoy. Esto es lo mismo donde vemos que la injuria, la quemadura, entonces va a llevar a un edema por el líquido del intra al extravascular. Esto va a llevar a una hipovolemia y a un shock hipovolémico que en los diferentes órganos va a provocar. En los pulmones lleva a un síndrome de insuficiencia de distrés respiratorio. En los riñones a una insuficiencia renal, en los intestinos a un hillo intestinal y esta injuria también va a provocar una gran respuesta hipermetabólica porque hay una pérdida de esa barrera cutánea y, por supuesto, si se pierde esa barrera cutánea, hay infección de las heridas y esto puede llevar a una sepsis y esto a una falla multiorgánica. Y luego la muerte. Profe, ¿puedo sacar una duda? Acá vamos a ver en la fisiopatología de la lesión, siempre vamos a ver tres áreas. Un área central que se llama zona de coagulación, un área más periférica que es la zona de éstasis y un área totalmente más externa que es hiperémica. ¿Mm? Entonces, miren acá este dibujito. Si yo tengo que esta es la quemadura y tengo el área central que es de necrosis, de coagulación, un área de éstasis y un área bien periférica de hiperemia, yo tengo que lograr que con el tratamiento esta zona hiperémica invada la zona de éstasis. Si yo no realizo el tratamiento, la zona interna o de necrosis va a invadir la zona de éstasis. Esto es negativo y esto es lo que debemos lograr. Que esta zona hiperémica invada la zona de éstasis. Si no, esta zona necrótica va a invadir todo el resto. Dijimos que el diagnóstico de la lesión de quemadura hay que hacerla lo antes posible, pero para realizar un buen diagnóstico tenemos que saber o tenemos que pensar cuál es la etiología térmica, eléctrica, química, inhalación de humo, cuánto y qué tiempo de exposición tuvo, qué profundidad tiene, superficial, intermedia, profunda, cuál es la extensión de la superficie corporal quemada total. ¿Qué zona del cuerpo abarcó? La zona de las axilas, las manos, los pies, la cabeza, el cuello, el tórax. ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Es un anciano? ¿Es una persona mayor? ¿Es un niño? ¿Es un adulto joven? ¿Hubo presencia de lesión por inhalación de humo?
¿Qué lesiones concomitantes tiene esa persona? ¿Hay una fractura? ¿Qué patologías previas tuvo? Diabetes, cardíacos. ¿Y cuál es el nivel socioeconómico? Porque según el nivel socioeconómico, esa persona que a lo mejor no tiene una lesión, una quemadura no tan grave, pero hay que internarla porque no va a hacer la limpieza correctamente en su domicilio. Entonces vamos a empezar por la etiología. ¿Qué etiología tiene? Bien, una de las etiologías más comunes de la quemadura es la térmica, pero la térmica puede ser tanto el frío como el calor. Las eléctricas, que pueden ser atmosférica o industrial, las químicas por ácidos, bases, gases, las radioactivas, la radiación, la energía radiante del sol, por las radiaciones ultravioletas, o las ionizantes, rayos X, energía atómica o isótopos radioactivos. Dentro de las biológicas tenemos las medusas, los batracios y los peces eléctricos. Y por último, cuando hay inhalación por humo. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Las quemaduras térmicas, recordar que la piel es termofílica e hidrofílica del humano. ¿Qué quiere decir? Que tiene un alto poder de conductividad del calor, pero se enfría lentamente. Se calienta rápido, pero se enfría lentamente. Yo puedo tener por escaldaduras, se llama cuando es por líquidos o por gases. Entonces la quemadura va a ser, no va a tener un límite muy bien definido. La profundidad es variable dependiendo de cuánto tiempo estuvo en contacto con ese líquido o con ese gas. Esta puede ser una quemadura por el vapor de agua, cuando uno se está haciendo vapor, o por superficies candentes, por ejemplo, apoyando una plancha. El apoyo de una plancha, entonces la quemadura va a ser de límites bien definidos, no va a ser tan profunda, también depende del tiempo, ¿no?, que estuvo en contacto, pero es una quemadura limpia o por fuego directo. Los niños, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado en qué forma se queman. Esto es lo más frecuente, dejar las ollas con los mangos hacia afuera, entonces el niño agarra el mango y todo esto se vuelca de la cabeza a los pies sobre el niño. No siempre tratar de colocar las ollas en las hornallas posteriores. Esto es muy, muy importante. Los artefactos eléctricos como la plancha, no dejarla a la altura del niño. Miren, les voy a contar lo que le pasó a la hija de mi sobrina de 2 años. Estaba la mamá en la cocina amasando ñoquis, había puesto en una olla agua en la hornalla posterior. Vino la nena silenciosamente, colocó los pies sobre... ¿Vieron que algunas cocinas tienen la parrilla abajo, que tiene como una manija? Apoyó los pies en la manija, se le vino toda la cocina encima, que no se cayó la cocina sobre la nena porque la manguera de atrás, de la manguerita, vieron que detrás de la cocina hay una manguera, bueno, era corta, entonces quedó la cocina así oblicua en 45 grados, pero la olla que estaba con el agua para los ñoquis hirviendo cayó toda sobre la cabeza y tórax, brazos y pierna de la criatura. Terrible, ¿eh? Yo eso nunca lo había visto, que claro, la nena estaba bien puesta la olla atrás, pero la nena se subió a la manija de la parrilla de la cocina. Bueno, así
O sea que los chicos son curiosos en este sentido. Bueno, por supuesto, en la playa siempre o mojar la cabeza o colocarle un gorro. Cuando es por frío, generalmente las zonas que más se queman van a ser la cara, los pies y las manos. Estas, por ejemplo, lesiones en las manos es cuando hay congelación, porque uno puede tener quemaduras por frío sin congelación o con congelación, según la temperatura ambiente. Esto también es por congelación, que son los dedos de los pies. Acá, miren, se forma todo como una gangrena, donde hay pérdida de parte de los dedos. Esta es una quemadura con eritema, pero también por frío, los famosos sabañones. Y esto se le llama pie de trinchera, que se da cuando hay un frío húmedo. Por ejemplo, en nuestro país, cuando fue la Guerra de las Malvinas, los soldados argentinos sufrieron muchísimas quemaduras por frío de este tipo, pie de trinchera, donde hay todos, se forman todas flictenas y ampollas, principalmente en las plantas de los pies. Entonces, dijimos, ¿qué pasa con la profundidad de las quemaduras? Hay dos clasificaciones importantes, que es la de Converse-Smith y la de Benaim. En nuestro país y en casi toda América se utiliza más la clasificación de Benaim, pero hay que saber las dos, porque la de Converse, uno dice primero, segundo, tercer y cuarto grado, y la comunidad habla más de primero, segundo, tercer y cuarto grado. Y la de Benaim, no. La de Benaim se le llama tipo A, tipo AB, tipo B. La de tipo A es superficial. La de tipo AB es la intermedia y la de tipo B es la profunda. ¿Por qué superficial? Porque la superficial yo tengo, recordemos, la histología de la piel, solamente está afectada la epidermis. La epidermis. Si la membrana basal entre la epidermis y la dermis está intacta, se le llama tipo A superficial eritematosa. Si la de tipo A superficial tiene la membrana basal rota, destruida, se le llama tipo A superficial flictenular. ¿Por qué? Porque me va a afectar, vieron que la dermis termina así como en forma de papilas sobre la epidermis. Entonces está destruida esta parte, esta membrana, entonces invade la parte superficial de la dermis donde hay vasos sanguíneos y se forman las flictenas. Recordar cómo se formaban las ampollas por el líquido que va del intravascular al extravascular. En la de tipo B tenemos afectada casi toda la dermis. Por supuesto, si yo me quemo la piel, lo primero es la epidermis. Pasa la epidermis y entonces cuando afecta la mayor parte de la dermis se llama tipo AB. ¿Y acá qué encontramos? Y acá no vamos a encontrar ampollas, vamos a encontrar como una escara de color rosa, blanco, rosado, blanco, ya las vamos a ver en fotos. ¿Y por qué piensan que es hipoalgesia e hipoestesia? En la A, recuerden, una quemadura de sol. ¿Duele cuando es importante? Sí. ¿Por qué no duele tanto la intermedia?
Piensen. Porque se Porque empiezan se a quemó quemar. los de los nervios. receptores, ¿Cómo que escucho poco? ¿Cómo? se quemó los receptores del nervio. Se quemaron, a ver, voy a levantar el tono de la voz acá. Los receptores de dolor. Exactamente, se rompieron, están afectadas las terminaciones nerviosas. Muy bien. Miren la de tipo B. Afecta todo, epidermis, dermis e hipodermis, todo. Acá directamente no hay dolor, porque hay destrucción total. ¿Qué pasa? La de Converse-Smith está en primer grado, segundo grado superficial, o sea, la de primer grado sería la eritematosa y la de segundo grado superficial es la flictenular. Segundo grado es la B y tercer grado es la de tipo B. Miren acá, vamos a ir viendo. Esta, ¿qué les parece? ¿Es tipo A, B o B? Traten de no leer acá abajo. Tipo A. Muy bien. ¿Tipo A y ampollas? No. No. Entonces es una de tipo A eritematosa, donde la membrana basal está intacta. Está afectada la epidermis. Acá, ¿este es de tipo A o AB? Tipo A. Tipo A, muy bien. Tipo A porque hay ampollas. Se llama tipo A flictenular. ¿Está? Acá está rota la membrana basal. Acá, esta, ven que hay como una escara rosa, blanca, con sectores blancos y rosa. Esta es de tipo AB. Y esta, que está totalmente comprometida, la epidermis, dermis e hipodermis, que es una escara negra, grisácea, parduzca, esta es de tipo B. A, eritematosa, A, flictenular, B, C. ¿Está? Bien. Miren acá, esta es una quemadura de tipo AB. Esta, por supuesto, es una quemadura de tipo B, porque está abarcado todo y tenemos escaras bien negras. Esta es de tipo B, donde vemos hasta los nervios, todo, destrucción total, y está lo mismo. Acá tenemos esta. Miren, no hay ampollas. Es blancuzca rosada, de tipo AB. Esta, miren qué lindo color negro. Esta es de tipo B. Todas las de tipo B van a, ¿cómo se llama? Ah, se me fue. Quirófano para desbridamento? ¿Cómo? Quirófano para desbridamento? No, desbridamiento es para las ampollas. Va a reemplazo de piel. El injerto. Injerto, no me salía palabra, gracias. Injerto. Supongamos que estamos en el hospital y recibimos una quemadura AB. Las quemaduras AB pueden llegar a evolucionar hacia una de tipo A o hacia una de tipo B. Entonces, cuando ingresa es una AB, con esas escalas rosas, blancas, pero durante el tratamiento en los 15 días del hospital, esa persona se da de alta o termina evolucionando con una repitalización y esa persona se va a ir como una tipo AB-A. Si esa persona no evolucionó bien
y termina con un injerto de piel, se va de alta con una de tipo AB-B. Entonces, el diagnóstico de entrada va a ser AB. Según su evolución, el diagnóstico definitivo va a ser una AB que evolucionó hacia una A, es ABB, ABA. Y si evolucionó hacia una B, es una ABB. Esto pasa cuando es AB, porque la B y según puede evolucionar para bien o puede evolucionar para mal. Y entonces acá lo vamos a ver. Vamos a ver, una de tipo A, esta es una eritematosa, esta es una de tipo A flictenular, esta es una de tipo flictenular y esta también. Veamos una B, miren, bien con las placas, las escalas rosas, que evolucionó hacia una. Esta evolucionó hacia una ABA. Pero esta evolucionó, esta era una AB y evolucionó con injertos. Entonces, cuando se da de alta, es una ABB. Esta es de tipo B. Las escalas son parduzcas negras. Sí o sí van a injertos. Sí o sí van a injertos. La B siempre termina en injerto. La AB ¿termina siempre en injertos? Muy bien, por ahí me contestaron. No, a veces termina como una A y otras veces termina como una B. Dijimos que lo otro importante es saber cuál es la superficie de extensión de esa quemadura. Entonces se ha dividido el cuerpo humano con la tabla del 9. Y se dijo, bueno, cabeza y cuello, tanto la parte de adelante como la de atrás, corresponde a un 9%. La parte del tórax, un 9%. La parte del abdomen, un 9%. La parte anterior de los miembros superiores, 4,5%. La parte anterior de los miembros inferiores, 9 cada uno. Y la parte de atrás era, dijimos 9,5, que sería 4,5, 4,5, ¿no? La parte de la espalda 9, la parte lumbar 9, miembro inferior cada uno con los glúteos 9 y 4,5 la parte de atrás. Si esto lo sumamos, nos da 99. Le sumamos el 1, que es la zona genital, y tenemos el 100%. La parte anterior, en vez de llamarla tórax y abdomen, se le llama tronco anterior. Tronco anterior sería la parte torácica más la parte abdominal. Y la espalda y la región lumbar se le llama tronco posterior. Lógicamente, esto más esto es 18. Esto más esto es 18. Y cada miembro inferior completo, anterior y posterior, es 18 cada uno. ¿No? ¿Está bien? Es fácil recordarlo, porque es todo 9, 9, 9. En el niño hay otra forma de saber cuál es la superficie de extensión y se la llama la regla del 1. La regla del 1 es la mano del paciente, que es palma y dedos, no solamente la región palmar, sino es palma y dedos, se coloca sobre, por ejemplo, la palma del niño, se la coloco sobre la mía, me fijo cuántas veces entra y voy midiendo yo cuánto mide esa quemadura. Y todo esto sería el 1%. Toda la palma de la mano con los dedos. El 1% se llama
regla de la palma de la mano, regla del 1. En los lactantes, en los niños, en realidad, ustedes vieron que el lactante es como un medio deforme. Pobrecito, no estoy hablando mal de los lactantes, pero el lactante es cabezón. Tiene cabeza grande y tiene patas cortas, tiene los miembros inferiores cortos y tiene mucha cabeza con respecto al cuerpo. Entonces, ¿qué se hizo? Hay un cálculo que se llama la regla de Lund-Brauder que dice que si un bebé se quema la cabeza, no puede valer 9%, porque hay una desproporción del cuerpo. Nosotros sí, pero ellos no, porque lo que más importa es la cabeza. Entonces, la cabeza, en vez de 9, es 18. Y como las piernas son cortas, los miembros inferiores, en vez de 18, es 15. ¿eh? En el adulto es 18 cada una. Entonces, ¿qué pasa? A medida que avanza en edad, se le disminuye el 1% en la cabeza y se aumenta medio en cada miembro inferior. Este es el cálculo de la regla de Lund y Brauder. Esto es muy importante, chicos, porque cuando yo derivo un paciente, tengo que decirle cuál es la superficie corporal total quemada. Superficie corporal total quemada. Tengo que hacer un cálculo de la extensión y de la profundidad. ¿Qué es una A? ¿Es una B o es una B? Porque donde va el paciente tienen que saber si va a una terapia, si va a una sala común, si va a ser quirúrgico, si hay que darle injertos. Hoy realmente es maravillosa la tecnología porque yo le saco foto al paciente y le mando al celular, le envío la foto al cirujano plástico, al cirujano de quemado de otro hospital que a lo mejor está a 300 kilómetros y le mando la foto y lo va a evaluar perfectamente con una foto. Antes, en mi época, cuando derivábamos un paciente, hacíamos el cálculo y siempre, perdón la palabra, pero nos ligábamos una puteada cuando llegábamos, porque entregábamos un paciente que le habíamos dicho un porcentaje y era otro. No es sencillo calcular los porcentajes, entonces ellos esperaban algo grave y nosotros les llevábamos algo más o menos, o a veces mentíamos para que nos acepten el paciente y de esa manera se lo encajábamos. Bueno, hoy ya eso no va porque te dicen inmediatamente, mándame la foto y le mandamos la foto y ya no le podemos mentir absolutamente nada. Pero es mucho mejor. Desde ya hay una tablita que habla de la gravedad. Entonces se llama grupos de gravedad de Benaim que me van a hablar de un poco de la evaluación, del diagnóstico, de la evolución y de la gravedad. Entonces, ¿qué hace Benaim? Dice, bueno, voy a poner dos cosas. Voy a poner cuál es la profundidad superficial tipo A, intermedia, que es la B, y profunda, que es la B, y le voy a poner, a ver, si es una quemadura superficial, pero con una extensión del 10%, pertenece al grupo 1, que es leve. Si es una superficial, pero del 11 o al 30% de extensión, es un grupo 2 moderado. Y así va siendo. Agarremos esta, es una intermedia con un 30% de extensión, es grave.
¿Está? Miren ustedes que esta profunda, que sería de tipo B, cuando es del 1%, ya es del grupo 1. Y un 2% es del grupo 2, hasta un 5. Es gravísimo, crítico, con más de un 30, cosa que acá era un grado 2 y acá es un grado 4. Entonces, desde ya que la profundidad es muy importante y la extensión. Cuanto más profundidad y mayor extensión, por supuesto, más grave. Menos profundidad y menor extensión, más leve. Entonces, tenemos acá una quemadura, son fotos muy viejas, no muy buenas, pero esta es una quemadura de tipo AB, donde hay toda una escala, pero miren, abarca parte del tórax, o sea, abarca tronco anterior, abarca parte del tórax y parte del abdomen. O sea que si ustedes lo ven acá en el cuadrito, está en el grupo 2, porque estamos en una intermedia con más del 6%, porque esto era 9 y esto era 9, y acá habrá 4 y acá habrá 3, es más de 6, ya más de 6, entre 6 y 15, ya es grado 2 moderado. Esta, que es una quemadura B, ves que es parduzca, pero estamos acá en el grupo 2 porque es un 5%. Todo esto era 9, pero ven que no es fácil hacer los cálculos. Uno dice más o menos. Desde ya los cirujanos de quemadura la tienen recontra mil clara, ¿eh? Esta, por ejemplo, es una quemadura B porque es profunda. Dijimos que la pierna, la parte anterior era un 18%, perdón, 9%, y 9% ya es un 18%. Ya me voy acá. Hasta 30% era del grupo 3 o grave. ¿Se entiende? Y esta está en el grupo 4, porque tengo 9% acá, 9% acá, 18 más todo lo que está atrás. O sea, esto es un 36. 36% me voy acá, al grupo 4. Pero esto no termina, sino que hay otra que dice, bueno, ¿cuál es el índice de gravedad? ¿Cuál es el índice de Garcés? Esto también se lo pueden preguntar cuando ustedes derivan un paciente, o hay que ponerlo en la historia clínica. Entonces se los divide por edad. Dijimos que no es lo mismo un niño que un adulto al principio. Entonces se dice, bueno, si es un adulto, que adulto se considera de 2 a 20 años. Un adulto de 2 a 20 años, según Garcés, es la edad del paciente más el porcentaje de quemadura A por 1. Porque una misma persona puede tener varias quemaduras de varias formas. Entonces dice, la edad más el porcentaje de quemadura tipo A por 1, más el porcentaje de quemadura B por 2, más el porcentaje de quemadura tipo B por 3, este total me va a dar un número. Y hay una tablita. Del 21 al 40 es leve, del 41 al 70 moderado, 71 100 grave, 4 más de 101 crítico. Pero cuando... Perdón, chicos, dije algo mal. Adultos es más de 20 años, me equivoqué. Adultos más de 20 años. De 2 a 20 años está que a la edad más esto, más todo esto, se le pone un número que siempre es el mismo, que es 40 menos la edad, más porcentaje de quemadura tipo A por 1, más porcentaje de quemadura tipo A,
todo lo mismo, de 2 a 20. En adultos es esta. Menos de 2 años, hay otra modificación que se hace. Todo esto, 40 menos edad, más porcentaje que me da tipo A por 1, B, AB por 2 y B por 3, más una constante que es 20. Esto también me dan una cifra y voy acá a la tablita y me dice si es leve, moderado, grave o crítico. Leve no tiene riesgo de vida, moderado una mortalidad mínima, grave un 50% de mortalidad y crítico Já tinha Muy bastante alto el coisa que a gente não porcentaje tem de vergonha mesmo. mortalidad. Cara, a gente ter comido ontem a couve, o negócio que já tinha feito. A ver, espera un minutito, espera que no te escucho. É falta de vergonha, não é falta de comida. No sé por qué tengo muy bajo acá Mariana, el- seu áudio tá Você pode segurar ligado. aqui? Por favor. Mariana, Eu já vou. No, me parece que se le prendió el... A ver, haceme otra vez la pregunta que no te escuché. no fue una pregunta, profe. Creía que estaban. Não, Pensé que perdão, tenía el doutora, micrófono. perdão. Bien, Me parece que se le prendió el micrófono. bien. Bueno, dijimos que ¿qué zona va a estar afectada? Las zonas más importantes o que tenemos que tener mucho cuidado son las zonas del cuello, cabeza, extremidades, las zonas de flexión, o sea, articulaciones, y la zona genital. ¿Por qué es importante la zona de cabeza y cuello? Por la Porque Ahí- involucra las La vías vía aéreas, aérea. ¿no? Exactamente, muy bien, porque afecta la vía aérea. Lo dije el otro día en el práctico, muy bien. Entonces, si me afecta el cuello o la cara, esto me afecta la vía aérea, son personas que tengo, ante un rostro así, tengo que inmediatamente hacer una intubación endotraqueal, porque si no se muere asfixiado. Desde ya las zonas acá, de axilas, codos, rodillas, tobillos, si cicatrizan mal, puede quedar este brazo pegado acá. O mire cómo quedaron, y me queda este miembro inhabilitado por una mala curación. Y bueno, desde ya la zona perineal, ¿no? Manos, está mal curada y esta persona queda inhabilitada. Puede ser un músico, queda inhabilitado. Es terrible, ¿eh? No tener las manos. Y los pies ni hablar. Hace poco vi una película de esas pedorras, ¿no? Que hay de acción. ¿Y cómo lo torturaban al tipo? Le pusieron los dos, y aparte para que no se escapara, le pusieron los dos pies en un balde de agua hirviendo. Entonces, lógico, tenía los pies totalmente quemados, espantosos, como si iba a escapar. Era muy difícil, terrible. Bueno, quemaduras eléctricas. Acción. La quemadura eléctrica es la acción directa de la corriente eléctrica atmosférica o industrial. Atmosférica es un rayo, ¿no? Sobre las células. La corriente eléctrica genera calor en su paso por todo el organismo. Es un efecto térmico, ¿eh? Y la gravedad va a depender. ¿Cuál es el amperaje o el voltaje? ¿Cuál es la resistencia de los tejidos? ¿Qué tipo de corriente es? ¿Continua, alterna? ¿Qué trayecto hizo la corriente eléctrica? ¿Cuánto tiempo duró el contacto de la corriente eléctrica con el paciente? ¿Y qué
¿Hubo alguna lesión concomitante como una fractura, una contusión, un paro cardiorrespiratorio, arritmia? Porque el paciente con quemaduras eléctricas se cae, ¿eh? Miremos acá, esta chica se hizo tocó algo, hizo una quemadura por corriente eléctrica, pero contacto con la corriente eléctrica, estaba en una escalera, le dio un golpe y se va para atrás. No solamente tiene una quemadura, sino que también va a tener un politraumatismo. ¿Mm? Miren el trayecto. Entra y es una lesión térmica en el trayecto que hace la corriente eléctrica, porque la corriente eléctrica tiene una vía de entrada, un trayecto y una vía de salida. Entrada y salida. Que esto va a depender del voltaje. Menos de 1000 voltios, bajo voltaje, más de 1000 voltios, alto voltaje. Dijimos que depende de la resistencia de los tejidos. ¿Ustedes alguna vez de los que están acá presentes viajaron al sur de la Argentina? Sí, ¿Alguna vez vistes un glaciar? no, eso no. Bien. Cuando tengan oportunidad, vayan porque es hermosísimo. Pero nuestro sur es muy, muy, pero muy lindo. Miren un glaciar, ¿no? Que chocó el Titanic. Miren la cantidad del glaciar que está en la superficie del agua y la que está dentro del agua. O sea, el glaciar tiene un 11% fuera del agua y el resto está por debajo. Es así que se hizo torta el Titanic, ¿no? Pero, ¿por qué les muestro esto? Porque se le llama efecto iceberg, efecto iceberg, cuando hay una quemadura eléctrica. ¿Por qué? Porque esta es el cable. Va a dañar la piel, pero entra la corriente eléctrica y va dañando cada vez más todo lo que encuentra. Entonces, en la superficie el daño es chico y dentro es muy grande. Entonces se le llama efecto iceberg, donde la entrada, la quemadura es chiquita, pero la salida es mucho mayor y va dañando todo lo que encuentra a su paso. Por eso, toda quemadura eléctrica es grave hasta que se demuestre lo contrario. Yo tengo una lesión chiquita y tengo que llevarlo al hospital. No le puedo decir, bueno, le pongo una curita y saque turno en consultorio externo. No, lo tengo que llevar al hospital porque esa corriente eléctrica hizo un recorrido y pudo haber pasado por mi corazón y yo tener una arritmia. Si es grave, llego al paro cardiorrespiratorio, pero puedo tener una arritmia. Entonces, toda quemadura eléctrica va a ir al hospital para hacerle un chequeo. Internarlo o no, eso va a depender. ¿Está? Dijimos que es importante la resistencia. Entra la corriente eléctrica y se va a encontrar con músculos, con el hueso, etc. Pero cada cosa que encuentre tiene una resistencia distinta, de menor, mayor resistencia. Cuanto más resistencia, mayor la lesión. Por lo tanto, en el hueso, la lesión
va a ser mayor que en la superficie. ¿Ven? Puede ser chiquita, pero hace un recorrido, y puede pasar acá por la parte cardíaca. Esta es una lesión, una quemadura eléctrica de alto voltaje, más de 1000 voltios. Gravísimas, gravísimas. Los chicos, y sí, los chicos también juegan con los destornilladores, muerden los cargadores de los celulares, y al morder los cargadores de los celulares pasa esto. Son lesiones en las comisuras labiales, en los labios, en la lengua, que estas lesiones, por ejemplo, duran unos 15 días, se forma una costra y después esa costra sale y son muy hemorrágicas. Entonces, ojo con todos los cargadores y electricidad para los niños. Esto es de alto voltaje y se llama electrocución cuando la persona sufre un paro cardiorrespiratorio luego de una descarga eléctrica. Esto es electrocución, que puede llegar, por supuesto, a la muerte. ¿Ven? Cuando una persona tiene contacto con la corriente eléctrica, puede bruscamente ir para atrás, entonces tener lesiones concomitantes por ese motivo, llegando o no al paro cardiorrespiratorio. Si nosotros llegamos a un lugar o estamos en algún lugar y alguien tuvo un contacto con corriente eléctrica, lo primero que hay que hacer es desenchufar, ¿no? Lo primero. Separar el cable del cuerpo siempre con algo que no tenga conductibilidad eléctrica como una madera, y, por supuesto, siempre trasladar al paciente. No tocar al paciente si está todavía conectado a la corriente eléctrica. Si nosotros vemos que una persona se está incendiando, esto es común, chicos, esto es muy común en nuestro país con las parrillas, haciendo el asadito, esto es muy, muy común. Lo que tenemos que hacer es tirarle una frazada directamente encima para apagar el fuego, una frazada, algo para tirarle encima si es que no tenemos una canilla y una manguera cerca. Si tengo una canilla y una manguera le tiro agua, pero si no, directamente esto. Si estoy solo, que puede pasar también, que a un amigo mío incendió todo el quincho de la casa, se prendió fuego él y después prendió todo, no murió porque hizo esto. ¿Qué hizo? Primero, no hay que correr. ¿Por qué no hay que correr? Piensen, piensen. Porque ¿Por qué no hay que... aumenta la llama. Muy bien, aumenta la llama, porque el oxígeno aumenta la llama. Entonces, estoy en la cocina, ¿qué puede pasar? Me prendí fuego, estoy en la parrilla, me prendí fuego, me agacho y empiezo a rodar sobre mí misma. Me agacho y empiezo a rodar. No salgo afuera al baño, a ducharme, a buscar una manguera, no. Me agacho y empiezo a rodar. Las lesiones por rayos. Los rayos tienen 1 millón, 2 millones de voltios. Terrible, Es la descarga eléctrica entre las nubes hacia la Tierra y, por supuesto, son graves. Todo paciente que sufrió una descarga por rayos, si es que no se murió en el lugar, debe ser trasladada y estudiada. ¿Produce algo en la piel una lesión por rayos? Bueno, la lesión que produce realmente es muy escasa, es muy linda. Yo nunca vi, Nunca vi. No tuve la oportunidad de ver, pero son lesiones que parecen como hojas de helechos
que no duran más de 24 horas. ¿Eh? Pero los rayos producen, producen muy comúnmente arritmias cardíacas o el paro cardiorrespiratorio. ¿Ustedes tuvieron con el doctor Russo ya en la charla de triage? Sí. Bueno, Sí. recuerden que en el triage tenemos rojo, amarillo, negro y verde. ¿Qué quiere decir? Que los rojos son los primeros en trasladarse. Cuando yo tengo víctimas múltiples y tengo un paciente que está en paro cardiorrespiratorio, no se traslada en forma urgente porque voy a trasladar a aquellos que tengan más posibilidad de sobrevida. ¿Está? Que son los rojos. El negrito, que está en tercer lugar, se difiere. Una vez que trasladé todos los rojos y todos los amarillos, recién traslado al negro. ¿Qué pasa? En el caso, si yo estoy un día de tormenta eléctrica, porque un día de sol no, un día de tormenta eléctrica. Ustedes que son muchos de Brasil o de Colombia, Venezuela, que están mucho en las playas, es un día de tormenta, estoy en el mar y se desencadena que hay un grupo de gente que está lesionada. Tormenta eléctrica con viento y hay 10 personas lesionadas porque se voló una sombrilla y golpeó a uno, la otra porque corrió y se cayó y otros porque directamente quedaron en el suelo tirados. Los voy a hacer el triage y ese paciente está en paro cardiorrespiratorio. En una triage normal, ese paro cardiorrespiratorio sería un negro, ¿está? Pero en este caso es un rojo y tengo que hacerle inmediatamente RCP. Por eso se le llama triage invertido. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un paro cardiorrespiratorio en un paciente que sufrió una lesión por rayos en un día de tormenta, le tengo que hacer RCP en forma inmediata porque tiene mucha posibilidad de salir, de recuperarse. ¿Está? Esta pregunta fue una pregunta de examen, me acuerdo, en un concurso para ser director, de hospital. Entonces, es muy importante. ¿Cuándo es un triage invertido? Este es uno de los casos. ¿Está? Por rayos. Entonces, recuerden, chicos, están en una playa. Acá hace pocos años, no me acuerdo cuántos años, 5 o 6 años, ya no me acuerdo, murieron 3 chicos en la playa de Villa Gesell, día de tormenta, por lesión por rayos con paro cardiorrespiratorio. Entonces, puede haber varios, ya les digo, algunos con politraumatismo, el primero que se atiende es este paro, ¿ok? ¿Quedó claro? Bien. Los pacientes que sufrieron lesión por rayos también pueden tener problemas de catarata, pueden producir cataratas, perforación timpánica y demás. Por eso siempre se dice, el paciente debe ser trasladado al hospital, pero después se tiene que seguir controlando por consultorio externo para ver, porque hasta puede haber problemas neurológicos o psicológicos por afección de algunas zonas del cerebro. Por lo tanto, es conveniente también hacerle un ataque de cerebro. Estas son las lesiones que se ven, que duran menos de 24 horas. Entonces, a lo mejor ese día de tormenta
el paciente estaba caminando por la playa medio solo, se cayó, perdió el conocimiento, se levantó, empezó a caminar y dijo, uy, mira todo lo que tengo en la piel, tengo una alergia, y va al hospital. Y en el hospital es un día de tormenta y yo veo un paciente que tiene esto. Y tengo que preguntarlo, pero ¿vos dónde estuviste? Y estuve en la playa y que no sé, caminé, no sé qué me pasó, me levanté y empecé a caminar. Ojo, esto, ¿eh? Son lesiones por rayos que duran pocas horas. Entonces, sospecharlo si el paciente en un día de tormenta no sabe qué pasó. Quemaduras por sustancias químicas. Las sustancias químicas tenemos alcalinas, ácidas. Son horribles. Las quemaduras por sustancias químicas, chicos, son espantosas. Terribles, terribles, terribles. Terribles pues son, miren, monstruos, realmente muy, muy, muy dañinas. Las alcalinas son mucho peores que las ácidas porque se siguen profundizándose en la piel. Entonces, lo primero que hay que hacer en un paciente que tuvo una quemadura química, tanto ácida o alcalina, lo primero que tenemos que hacer es sacarle la ropa, porque si la ropa tiene la sustancia todavía, se sigue absorbiendo a través de la piel. Entonces, desnudar al paciente y lavarlo, bañarlo, lavarlo, 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 lavarlo para barrer la sustancia química en el cuerpo o en los ojos. Por ácido es muy común que hagan trombosis de los vasos sanguíneos. Miren este ojo por ácido y miren este ojo por álcali. Horrible los dos, pero el álcali es más dañino. Y a veces cuando vemos el color de la lesión, podemos sospechar cuál fue la sustancia. El ácido clorhídrico, por ejemplo, tiene este tinte gris violáceo, el ácido fluorhídrico blanco, cobre, el ácido sulfúrico o el ácido nítrico ácido griso amarillento. Entonces, estos son los distintos colores que podemos tener y podemos sospechar cuál es el ácido involucrado. Fósforo blanco que fue utilizada en Japón, no sé si alguna vez han leído en Japón como arma química. Terribles, terribles. Yo esto tampoco nunca lo vi, pero son lesiones necróticas, amarillentas, fluorescentes, terrible. Y bueno, las quemaduras por alquitrán o por brea, no, estas no hacen tanta lesión y se sacan fácilmente. A mí me pasó una vez en la guardia, les cuento esto que no tiene nada que ver con la química, pero era un chiquito que la mamá se estaba depilando, ahora ya tanto eso no se usa, pero se estaba depilando con cera en la cocina, ¿no? Y la cera la había puesto al fuego, las chicas que se depilan con cera, era una lata con cera. Entonces se estaba depilando, el nenito agarró la cuchara de la lata, pum, se tiró toda la cera en la cara. Entonces vino a la guardia me acuerdo que tenía así, toda la cera así, pegoteada en el pelo y todo. Y bueno, directamente yo estaba en ese momento en el hospital Pirovano, en ese momento directamente ya estaba totalmente seca la cera y lo llevamos al hospital de Quemados, que está a pocos minutos del hospital nuestro, o sea, del Pirovano estaba a pocos minutos y para que lo saquen. Ni se me ocurrió tirar, pero
Eso bien saben los cirujanos de quemadura y todo, cómo sacar todos esos elementos. Seguramente no vi al chiquito después de haberle sacado la cera, pero más vale que le habrán tenido que cortar el pelo al ras y habrá tenido quemadura sí o sí en la cara. Porque las que nos hemos alguna vez depilado con cera, sabemos lo que es la cera caliente encima. Te quema. Bueno, esto es qué pasa cuando hay inhalación de humo. La inhalación de humo, tenemos que saber que el humo es aire caliente y contiene partículas de carbono en suspensión, pero tiene gases tóxicos, como el monóxido de carbono. Entonces, entra el aire cuando aspiramos y va dañando laringe, tráquea, bronquio y pulmón. Lo primero que se daña es con el aire caliente, es la laringe y la tráquea. Las partículas de humo empiezan a afectar ya la parte más inferior y los gases terminan destruyendo toda la parte van quemando la parte de los bronquios y de los pulmones. Miren acá este bronquio. Este es un bronquio normal y este es un bronquio quemado. ¿Qué ven de distinto? Disminuye el calibre. El diámetro. Ujú. Muy bien. O sea, la pared del bronquio está edematizada. ¿Se dan cuenta? Está más ancha. Está edematizada y disminuye, por supuesto, el calibre del bronquio. ¿Y por qué está edematizada? Porque ¿de dónde a dónde va el líquido? Del intravascular al extravascular y se forma el edema. Recuerden que toda quemadura produce edema, va del intra al extravascular y ahí se forma el edema. Si nosotros tenemos una lesión por inhalación de humo, tenemos que siempre sospechar si hay una intoxicación con monóxido de carbono. Que no vamos a hablar ahora de esto porque es muy largo, pero recuerden que el tratamiento, o sea, el monóxido de carbono tiene 200 veces más afinidad por la hemoglobina que el oxígeno. Entonces tenemos que competir con el oxígeno, con el monóxido, y tenemos que dar mucha cantidad de oxígeno a un alto flujo al 100%. Entonces, si tengo un ambú, ¿cuántos litros por minuto le voy a poner? 15. Muy bien, 15 litros por minuto. Un ambú con bolsa reservorio conectado al oxígeno y le voy a dar 15 litros por minuto al 100%. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Ay, qué pocos están escuchando. Las lesiones infraglóticas o subglóticas. Las supraglóticas vamos a tener obstrucción de la vía aérea superior, esputocarbonáceo, eritema, edema, pero cuando está afectado la parte subglótica podemos llegar al distrés respiratorio. Y así se ve un paciente que tuvo aspiración de lesiones por inhalación de humo. Vamos a ver que generalmente está quemada la cara, las cejas, sin pestañas. En las narinas vamos a ver restos carbonáceos en el paladar, en las narinas, en los labios, en la lengua, en la lengua. Entonces, nosotros recibimos un paciente en estas condiciones y pensamos en una lesión por humo
y desde ya lo primero que hay que hacer es una intubación endotraqueal. Entonces, si tenemos una exposición con humo o calor y tenemos una quemadura facial, que es de tipo A o B en cara o cuello, intubar inmediatamente, si no la tráquea se convierte en un cartón, ¿eh? Y si no tengo lesión en cara, pero estuvo con una exposición a humo, ver si hay que hacer una laringoscopía o no. Y así se ve los bronquios con restos carbonáceos. Esta es la carina y acá se ven los dos bronquios. Las lesiones por agentes biológicos que podemos tener las medusas, esta es la fragata portuguesa, y están las medusas que tienen un cuerpo y los tentáculos. Este es la anguila eléctrica que se halla en el Amazonas. Es un pescado que tiene una cuando muerde puede enviar hasta 600 voltios. Es de bajo voltaje, pero son 600. Entonces, las medusas generalmente tienen un cuerpo, son muy bonitas. Acá estamos viendo una Olinda zambaquiense, que es una de las 70 medusas que se encuentran en nuestros mares, en nuestro océano, y tiene un cuerpo cristalino de unos 10 centímetros, una cruz dorada rojiza y tentáculos de varios metros de longitud. Estos tentáculos están formados por células que van a contener un veneno que cuando tocan la piel de la víctima, ya sea porque quieren comer o porque es el humano y molesta, entonces van a inyectarle la sustancia irritante. ¿Dónde se encuentra? En las células de estos tentáculos, en cada célula, vamos a encontrar una vacuola con un filamento enrollado, totalmente enrollado, y cuando la víctima está cerca, se abre el opérculo, se abre la vacuola, se desenrolla el filamento que puede tener hasta forma de púa y se va a introducir en la piel. Acá tenemos, estaba enrollado, se desenrolla, se abre y va a meterse la púa en la piel del paciente, del humano, de la víctima, ¿eh? Estas son la liropetetrafilia, que acá ven que dice San Clemente del Tuyú. San Clemente del Tuyú es una playa de nuestra costa bonaerense. Miren acá la cantidad que hay, son todas muy chiquitas, también llamada pica pica, tienen menos de 1 centímetro, acá la ven sobre el dedo. Son muy chiquitas y generalmente se meten entre la piel y el traje de baño. También a través de sus tentáculos, por más que sean chiquitas, van a eliminar esa sustancia irritante. Esta es un arma mortal, son cuboides, son del Océano Índico, muy bonitas, pero que pueden llegar a matar una sola hasta 50 personas, provocando paro cardiorrespiratorio. ¿Qué hacemos frente a una quemadura por medusas? Lo que hay que hacer es no usar agua corriente, porque es agua dulce, y el agua dulce provoca más eliminación de esa sustancia irritante, así que hay que utilizar agua de mar o directamente, si tenemos, solución fisiológica. Y si no, colocar cubitos, porque el frío mejora el dolor, colocar cubitos que son de agua dulce dentro de una bolsita de nylon, esto colocarlo sobre la lesión
y hacer compresas también puede ser con vinagre blanco. Entonces pongo vinagre blanco y las compresas de hielo, un poco y un poco, y eso calma muchísimo el dolor. Tratar de no usar agua dulce, tratar de no usar alcohol ni ninguna sustancia corrosiva, tratar de no frotar. Yo leí por internet que hay que agarrar una tarjeta de crédito, de débito y limpiar la zona, ni se les ocurra, porque puede haber algunas células que quedaron en la superficie y eso hace que penetren más, y no orinar sobre el paciente, porque eso era algo que se decía. Eso es por el amoníaco que tiene la orina, pero bueno, no lo hagan. Ustedes usen agua de mar, vinagre blanco o cubitos dentro de una bolsa de nylon para darle frío. Las arañas, tenemos las arañas del rincón, que son estas, espantosas, culonas, de patas largas, que como bien lo dice su nombre, son las que se colocan en los rincones, dentro de los zapatos, dentro de las botas, en los armarios, y largas, son muy venenosas y producen daño muscular y neuronal. Así que al principio es una lesión que parece una lesión flictenular con una zona más pálida alrededor y una eritematosa bien periférica, y tratar de no matar las arañas del tigre, que son las depredadoras de las arañas del rincón. Bien, y entonces, ¿qué hacemos frente a un paciente con una quemadura? Lo primero que hay que hacer es que hay que hacer una evaluación, el ABCD. A, ¿qué es A? ¿Qué es A? Vía aérea y cervical. A es apertura de vía aérea. Apertura de vía aérea. Lo primero que tengo que ver en un politraumatizado es si respira. Entonces, primero la vía aérea. B, ventilación. Ese paciente, apertura de vía aérea, respira, tiene buena entrada de aire, tiene ambos campos pulmonares que se expanden. ¿Le voy a colocar oxígeno o no a un paciente que sufrió una quemadura? Sí, siempre, digo yo. Muy bien, eso se lo dijo Carlos, creo. Siempre una quemadura es un trauma. Entonces, siempre, chicos, siempre oxígeno a un paciente que tiene una lesión de quemadura o un politrauma. Siempre. Nunca dejen de ponerle oxígeno. Después se verá si esa persona necesita ser intubado. Si este paciente sufrió una quemadura con inhalación de humo y tengo la cara quemada, ¿lo intubo o no lo intubo? No entiendo. En Lo tubo, seguro la vía intubo. aérea. Hay que intubar la vía aérea, en forma inmediata. Bien. A, B, C. C, circulación. ¿Tiene pulsos? Supongamos que este paciente tiene una quemadura en el miembro superior. ¿Tiene pulsos? ¿No tiene pulsos? Esta quemadura comprime, está afectado toda la circunferencia o está afectada una parte. ¿Por qué? Porque si está afectada toda la circunferencia del brazo, antebrazo, muslo o pierna o cuello, ¿qué va a pasar? Me va a comprimir y va a provocar un síndrome de compartimental. El síndrome compartimental me va a obstruir la vía de los vasos sanguíneos y ese paciente va a sufrir una gangrena. ¿Mm? Entonces vamos a ver después qué hacemos con eso. Lavar. El paciente quemado necesita mucho lavado, 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 lavado. Esto al principio. Y colocarle un suero. Tratar de colocar un suero en las partes no quemadas.
tratando de ser mejor en la vía superior que en la vía inferior. A lo mejor uno no me alcanzan dos. ¿Por qué le tengo que hidratar mucho a un quemado? ¿Qué les parece? ¿Por qué? Por formación de tercer espacio. ¿Cómo? Porque se deshidrata, pierde líquido. Muy bien. Se deshidrata por el edema porque pierde líquido del intravascular que va al extravascular. Entonces el paciente está todo hinchado, parece un monstruo, pero está en shock hipovolémico. ¿Eh? Pierde líquido. Y este líquido que pierde es en las primeras 18 horas. Por eso es tratamiento inicial del paciente quemado. El paciente quemado tiene que ser tratado en forma inmediata. Esto se los digo porque si ustedes están en un lugar y les consulta una vecina, alguien, che, mirá, se quemó, bueno, pero son las 12 de la noche, voy mañana al hospital. No, no. Tienen que ir en forma rápida, porque acá 1, 2, 3, 4 horas es muy importante. ¿Está? No se puede esperar 10 horas para ir al médico. No, hay que ir a la guardia. Ese paciente tiene que estar tratado. Y si en la guardia lo tratan mal, tienen que ir a otro lado. Porque hay que darle bola al paciente quemado, sobre todo si es una quemadura de una gran extensión o una quemadura profunda o una quemadura eléctrica. Si van al hospital y nadie les hizo un electro, está mal. Tienen que hacerle un electro. ¿Está? Bien. Circulación, entonces, le ponemos 2 vías. ¿Y con qué empiezo? Ahí está. Empiezo con Renja lactato. Siempre. Las primeras 24 horas empiezo con Renja lactato. No tengo Renja lactato, empiezo con fisiológico. ¿Por qué con Renja lactato? Porque Renja lactato es el más parecido al plasma. Y algo que no dijimos, le sacamos la ropa, los anillos, todo. Ustedes se queman un dedito acá en el dedo anular donde tienen la alianza, el anillo, lo tienen que sacar en forma inmediata porque no se lo sacan más, porque el dedo les va a crecer 3 veces por el edema. ¿Está? Entonces, ojo con sacar todo. Y utilizo avocat cortos, o sea, son avocat cortos y anchos, y si le pongo 2 vías mejor en zonas no quemadas. Déficit neurológico. El paciente quemado de por sí no tiene una pérdida de conciencia. Si tiene una pérdida de conciencia hay que ver qué pasó. ¿Se cayó? ¿Tuvo traumatismo de cráneo? ¿Es un paciente que ha tomado drogas? ¿Es un paciente alcohólico? ¿Qué pasó? Y desde ya, un Glasgow menos de 8 hay que intubarlo. La exposición ya está y por supuesto cuando bañamos al quemado, que es por ejemplo por una lesión química, ojo, porque que no entre en la hipotermia. Ojo con eso. No se puede duchar al paciente, quédate ahí que hay que lavarte. No, por la hipotermia. Ojo en los chicos. En los chicos la ducha fría les va a hacer bien porque les calma el dolor. Después lo envuelvo, lo desnudé, lo envuelvo, supóngase que pase en la casa. Le saco toda la ropa. Lo pongo en el agua corriente, no en la ducha helada ni hielo. Lo lavo para calmar el dolor, lo envuelvo en una sábana blanca, en una sábana limpia. Yo digo sábana porque la toalla puede raspar más y doler. Entonces en una sábana y lo llevo inmediatamente. ¿Ok? Si llego a tener a alguien que se quemó el tórax y le quiero sacar la remera y la remera está pegada, no se la saco. Lo llevo al hospital con la remera pegada
y después en el hospital, con solución fisiológica, se va despegando. Esto ya está. El agua, siempre el agua de la canilla es el mejor analgésico, siempre. Ustedes lo habrán sufrido en carne propia, se queman y lo primero, el agua. El agua es maravillosa, calma el dolor en forma inmediata, no agua de la heladera, ¿eh? Y lavarlos. ¿Qué le coloco sobre la herida? Le coloco una gasa, un trapo, ojo, muy floja para que eso no se pegue. Los apósitos de hidrogel son maravillosos, o las gasas furacinadas maravillosas porque no se pega, pero ojo con eso porque se llega a pegar. A mí me pasó, yo me quemé con una cafetera cuando tenía 10 años, acá en el antebrazo, se me cae la cafetera encima, le quise hacer el café a mi mamá para el Día de la Madre y me vendaron así un médico del barrio. No les digo cuando me saqué la venda, todo, así una cosa, no, jamás vendar sin poner, se colocan muchos paños húmedos o paños vaselinados y después recién la gasa o hay unos apósitos de hidrogel, pero nunca pongan una gasa sobre una lesión quemada porque terrible, terrible. Yo todavía tengo la marca, pero esa fue una mala praxis. Doc, Eh, una consulta. ¿Las gasas sí, fluorescinadas se pueden usar también? sí, si la vas a usar en forma, como decir, bueno, tengo una quemadura y es una quemadura chiquita, la lavé bien, limpié bien y después pongo la gasa furacinada, sí. Claro, como antes del vendaje, digamos. Antes del vendaje, claro, para que no se pegue el vendaje. Bien, gracias. Y no reventar las ampollas, no reventar las ampollas. Sí hay que reventar las ampollas cuando son quemaduras por sustancias químicas, hay que romperlas porque si no quedó la sustancia química también ahí. Pero eso se hace a nivel en un lugar aséptico, en el hospital. En el hospital cuando son más de 2 centímetros se desbridan, pero en un lugar aséptico. El quemado necesita pero mucho cuidado, mucha enfermería, mucho cuidado, mucha lavaje. Es un paciente complicado, complejo, no es complicado, complejo. Compleja es la palabra. Cuando ustedes tengan que derivar a un paciente, tienen que hacerlo con una historia clínica completa, donde pongan todo, cuál es la superficie quemada, la superficie corporal quemada total, cuál es la profundidad, cuál es el índice de Garcet, qué se le hizo al paciente, qué pasó, si inhaló humo, si no inhaló, cuál es la enfermedad asociada, cuál es la medicación persistente, si estuvo consumiendo estupefacientes, las alergias, si se le hizo la vacunación antitetánica en el hospital. Todo, completo. Y después el manejo lavado, ven, se le pone mucha cantidad de venda. ¿Por qué? Porque pierde pero mucho líquido. Entonces se le ponen muchas gasas furacinadas. ¿Qué le voy a pedir al paciente? Desde ya un laboratorio, si sospecho inhalación de humo y le pido el monóxido de carbono, la carboxihemoglobina para ver si hubo intoxicación por monóxido. Radiografía de tórax, electrocardiograma y TAC de cerebro si hay deterioro de sensorio o si fue una lesión por rayos. Dijimos que ¿qué le hago las primeras 48 horas? Las primeras 24 dijimos que era el Ranger lactato, pero depende
¿qué cantidad de líquido le voy a poner? Bueno, depende de la extensión de la quemadura, del peso corporal del paciente, cuál es la etiología y cuál es la edad. Todo depende. Y después, ojo, porque si le pongo mucho líquido lo voy a llevar a un distrés respiratorio. Si le pongo poco voy a perpetuar el shock ya hipovolémico que traía el paciente. Entonces, todo esto hay que ir controlándolo, pero ¿qué voy a controlar? La diuresis, la presión, ¿eh? Todas lo mismo que en cualquier otro politraumatizado. El pulso. Empiezo con 2000 mililitros en adultos o 20 mililitros kilo para los niños, siempre con cánula Unavocat periférica gruesa número 14. Las primeras 24 horas son los cristaloides, como el lactato o el fisiológico, y después comenzamos con los coloides, que es con los coloides, donde es 0,3 a 0,5 mililitros de coloides por kilo de peso por porcentaje de superficie corporal quemada total. Ojo, cuando se le da mucho lactato, podemos llevar a una caída del sodio importante, así que siempre tenemos que tener un ionograma. Hay una fórmula que se llama fórmula de Parkland, que se puede utilizar, que es de 2 a 4 centímetros de cristaloide, o sea, lactato, por porcentaje de superficie corporal quemada por peso en kilos del paciente. En los niños, lo mismo, pero se da un poquito más, de 3 a 4, 2 es muy poco, por porcentaje de superficie corporal quemada por peso en kilo. El cálculo la mitad se da en las primeras 8 horas y el resto se da en las otras 16 horas restantes. Entonces, ¿cómo hago el monitoreo? Como les dije, con la diuresis, con la presión, con el pulso, con la frecuencia respiratoria y con la presión venosa central. Esto es en cualquier politraumatizado. Siempre son los controles que se hacen a diario por enfermería, pero esto me da una idea si yo estoy hidratando bien al paciente, si me estoy quedando corta o si le estoy dando mucho, ¿eh? Esto que dice que la diuresis tiene que ser en un adulto de 30 a 50 mililitros por hora, cuando es una lesión por quemadura eléctrica se da más porque hay que lograr una diuresis de 100 mililitros por hora, porque se acuerdan que dijimos que cuando pasa la corriente eléctrica va dañando todos los tejidos y se produce una mioglobinuria, daño de los músculos, y hay una mioglobinuria que yo la tengo que sacar con una diuresis forzada. Entonces hay que lograr 100 mililitros por hora. ¿Cómo calmo el dolor? Y el dolor lo calmo con el analgésico que se utiliza es la morfina, pero la morfina nunca la debo utilizar en forma subcutánea ni intramuscular. ¿Por qué? Por el gran edema que hay. Siempre es endovenosa, ¿eh? Después se le puede dar ansiolítico, por supuesto profilaxis tromboembólica porque está el paciente mucho tiempo internado, verificar la circulación distal, colocación de sonda nasogástrica y suministrar apoyo emocional. ¿A quién? Al paciente y a los familiares, porque no saben lo que es ver esto. Miren, ¿ven? Es un monstruo, ¿eh? Pobrecito, no estoy siendo despectiva, estoy diciendo lo que se ve. Entonces, es muy difícil ver a un niño, o a un padre, a una madre, a un ser querido en estas condiciones. Entonces, el apoyo tiene que ser el paciente quemado, por eso les digo que es muy complejo. Es muy importante porque
desestabiliza la familia, ¿eh? Cuando se quemó la que yo les conté, la hija de mi sobrino, fue un caos, porque había que calmar a los abuelos que estaban más locos que no sé qué, desesperados, ¿viste? Terrible. Los padres que ni les cuento, o sea, fue todo un caos porque desestabilizó la familia, porque vos ves a tu hijo así y por más que le digas, no, quédate tranquilo, son las primeras horas, es el primer día, es el segundo día, a vos te parece que ese chico nunca va a volver a la normalidad, ¿está? Y realmente es muy impactante. Entonces, ojo cómo se trata la familia, porque la familia en general está, ustedes como médicos tienen un trabajo que es muy importante, que lo van a ir adquiriendo y lo van a ir aprendiendo en la medida que vayan en la práctica, pero es hablar con la familia, no es fácil. No es fácil comunicar una muerte, no es fácil comunicar que la cosa es lenta, es muy difícil. Entonces hay que tener mucho tacto, porque eso va a también depender después los juicios, ¿eh? Muchas veces los juicios aparecen por el maltrato que uno tiene con la familia. Ojo con eso. No solamente con... Es jodido. Tengan siempre una buena relación médico-paciente, médico-familiar. Bueno. Si yo tengo que trasladar un paciente o un paciente con quemadura en la cara, lo tengo que poner siempre en una posición de 45 grados. Los lavajes seguido en los ojos. Si tengo una quemadura en la oreja, ojo, no apoyar esa parte de la oreja en la almohada. Si tengo lesión en los dedos, todos vendarlos por separados, lo mismo que en los pies. Y si tengo una lesión del periné, siempre realizar un sondaje. Miren este paciente. Este paciente es así, pero miren cómo ingresó. Irreconocible. Y el paciente es este cuando se fue de alta. Entonces, este gran edema que aparece en las primeras 18 horas es porque el líquido del intravascular va al extravascular. Miren acá, miren la lengua, miren los labios, es terrible. Esta es una AB con B, pero es terrible esta lesión. Y ven que está intubado y está con la sonda nasogástrica desde ya. Pacientes graves. ¿Qué pacientes requieren una reposición del líquido, un especial manejo del líquido? Bueno, ya les dije las eléctricas por la hemoglobina, la lesión inhalatoria, cuando uno comienza muy tarde con la hidratación, en las quemaduras químicas por ingesta, en los pacientes que tienen patologías cardiopulmonares previas, es muy difícil porque se logra, si no en forma inmediata, un edema agudo de pulmón, los pacientes más de 50 años y menores de 2 años. Pero esto es un poco... Bien. Recuerdan que yo les dije que si la quemadura abarca todo el miembro superior o todo el miembro inferior o el tórax, comprime y hace un síndrome compartimental. Entonces tenemos que hacer escarotomías o fasciotomías. Escarotomías es esto, son incisiones a lo largo, por ejemplo, del miembro superior, ahí se los voy a mostrar, a lo largo del miembro superior, en la mano, en la región intermetacarpiana, bien, intermetacarpiana, o a los lados de los dedos, en la cara lateral de los dedos. Miren acá, ¿ven? Todo a lo largo, se hace con bisturí eléctrico,
todo a lo largo del miembro superior, pasando por encima de la región de la tróclea, para no dañar el cubital. Si es en el miembro inferior, todo a lo largo del miembro inferior. Miren acá a los costados de los dedos. Terrible, chicos, ¿eh? Pero esto es para evitar una gangrena. Con Carlos, cuando fuimos una vez a Santiago del Estero a dar unas charlas, nos contaron que unos días previos había llegado un quemado a la clínica y por no realizar una buena evaluación, por no darse cuenta de que había una quemadura que comprimía el miembro inferior y no realizaron la escarotomía, al paciente lo tuvieron que amputar. Lo amputaron, pero eso fue por no haber hecho una buena evaluación, observación, evaluar. Por eso hay que controlar los pulsos, y tengo 3 horas, las primeras 3 horas tengo que tomar la decisión. ¿Hago o no hago la escarotomía? ¿Mm? Bien, acá lo tenemos en la pierna, Este es el bisturí y esto le salva la vida o la pierna. Y acá es en el tórax. Acá, miren, yo entiendo, esto no es agradable verlo, pero esto es salvarle la vida, si no, la persona se muere asfixiada, porque ustedes imaginen un tórax así. ¿Vieron cuando algo se seca? Hace así, se achicharra, tac, y se muere por paro respiratorio. Entonces, las incisiones se hacen subclaviculares, sobre esternal, subcostal, línea media axilar anterior y incluso parte acá del cuello, que acá lo tienen, miren, acá se le hicieron, ¿ven? Acá, subclavicular, línea media axilar anterior, subcostal, faltó la esternal, acá está la esternal, y si no, así en cuadrilátero. Yo prefiero que me hagan esta. Pero son horribles todas. Y estas cierran después por segunda, es terrible. Pero esto le salva la vida. Le salva la vida, porque si no, no llega. Por eso la evaluación, y esto hay que decidirlo en las 3 primeras horas. Por eso les digo, no puedo esperar hasta mañana para ir a la clínica o al hospital. Bien, ¿qué pacientes se internan? Y bueno, los pacientes tipo AB, quemadura AB, con más del 10% de la superficie corporal quemada, si el chico tiene menos de 10 años o más de 50, si es una B, con más del 20% de superficie corporal quemada total, a cualquier edad. Dijimos quemaduras de cara, cuello, manos, pies, genitales, perineo y articulaciones, ya hemos visto, todas esas se internan. Dijimos cualquier tipo de B, porque eso va a injerto. Cualquier quemadura eléctrica por ese efecto de el punto ese de iceberg, que es chiquita por fuera, pero por dentro no. Quemaduras químicas, cualquiera, porque hay que lavar, hay que mirar y generalmente son todas con injerto. Quemaduras circunferenciales de los miembros, del tórax, del abdomen y del cuello, para ver si tengo que hacer una escarotomía o no. Las quemaduras por inhalación, desde ya, para ver si tengo que hacer una intubación. Siempre hago una intubación si veo la cara quemada, le faltan cejas, se quemaron las pestañas, encuentro restos carbonáceos en el paladar, en la lengua, en las narinas. Chao, a ese paciente ni lo dudo, le encajo una sonda endotraqueal.
Si es un paciente que tiene una quemadura, pero con un montón de complicaciones previas, si es una quemadura y el paciente fue despedido y tiene una fractura, situaciones especiales que sabemos que es una quemadura, que a lo mejor se le puede decir que venga por consultorio externo y no va a venir porque el problema socioeconómico es importante y esa herida se va a infectar rápidamente. Cuando deriva un paciente, tengo que estabilizarlo respiratoriamente, hemodinámicamente, tengo que llevar al paciente bien, calentito, con una frazada térmica, seco. Tiene que haber una estabilización gastrointestinal, si es necesario la sonda nasogástrica. Tiene que ir el paciente sedado con morfina endovenosa, con la inmunización antitetánica y la posición del paciente, ponerlo cómodo, que si la quemadura está en la parte superior, cuello, cara, no llevarlo acostado, llevarlo en la posición de 45 grados. Si es en un miembro, con el miembro elevado. Si es en el miembro inferior, también con el miembro elevado. Y por supuesto, una buena historia clínica. Y ahí terminamos, chicos, y hacemos un repaso. Evaluar al paciente A, B, C, D. A, veo la vía respiratoria, apertura de vía aérea, lo voy a ventilar. ¿Qué le pongo? Le pongo ambú, le pongo una máscara con reservorio, le pongo, lo intubo. B, expanden ambos campos pulmonares. Es necesario una escarotomía en tórax porque el paciente está quemado en cuello o en región torácica y no puede respirar. ¿Qué quemadura es? Es una quemadura térmica, química, lo lavamos, le sacamos todos los anillos, todo. Evaluar qué extensión corporal tiene esa quemadura, qué profundidad, A, B, B. Tengo que hidratarlo. ¿Con qué empiezo? Con un Avocat 14, 2 vías. Comienzo por las partes donde no está quemado y siempre con Ranger lactato al principio. La evaluación de la escarotomía es en las primeras horas. Interconsulto con el especialista. Generalmente son cirujanos que se dedican a quemados. Y recordar que muchas veces el paciente con grandes quemaduras se muere por compromiso de la vía aérea, por el trauma, por la inhalación de humo de tóxicos y no por la quemadura en sí. Así que el paciente quemado es muy, muy complejo, necesita mucha atención y multidisciplinario. Difícilmente en una guardia lo vea solamente un médico, sino que lo ven varios médicos, el clínico, si hay emergentólogo, el cirujano, el anestesista, somos varios, el enfermero que tiene que ir poniendo la vía, uno le va diciendo saca sangre para un hematocrito, una glucemia, una carboxiemoglobina, si hubo inhalación de humo. Son todas cosas que es todo un tic, tac, 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 multidisciplinario, pero ustedes como médicos iniciales, saber lo que no hay que hacer y saber, como yo siempre digo, a veces detectar la gravedad, porque a veces eso es importante, decir, esto no es importante, esto es importante. Entonces, saber decir, no. Alguien te puso el dedo en el enchufe y no le dio pelota y ustedes decir, no, esto tenés que ir al hospital. Con eso ya es algo muy, pero muy importante. Bueno, niños, yo les digo niños porque soy vieja, no porque los crea. Preguntas, chicos. Ninguna por ahora. Doctora, Bueno, ¿cómo se hace la recuperación de un paciente ese que hace la escarotomía?
yo pienso que debe ser una cosa difícil por un tema de Mira, infección. un paciente quemado lleva mucho tiempo de internación. Es complejo del minuto uno y lleva muchos días de internación. Cuando le haces una esclerotomía, después se le pone gasa con solución fisiológica. En general terminan cerrando en forma secundaria, se va saliendo el edema, entonces eso va aflojando y cierra por segunda, pero son pacientes muy complejos y muchos días de internación. Eso Bien, lleva mucho tiempo. y en caso de que el paciente se recupere y bueno, sobreviva a todo eso, que Sí. ya es súper difícil, y la piel ahí, en esa parte quemada, no en los puntos de corte, pero sino que en la piel que ya estaba quemada, tiene una diferencia de elasticidad, de flexibilidad, por Y sí, decirlo. también va a depender Entonces, va a depender de cada paciente, viste que no todos, a lo mejor hay pacientes que tienen una herida de 3 centímetros y les quedó un queloide, y otros que no, que ni se ve, y otros que da una hipercoloración, y otros tienen una buena elasticidad y otros no. Eso va a depender de cada paciente. sí, yo En estuve general, leyendo y me en, parecía gen- que eran en frecuentes las general quedan fisuras. siempre, ¿eh? En general siempre queda algún tipo de secuela, siempre, a nivel estético te hablo, ¿eh? Sí, pero yo estuve leyendo y me pareció que los pacientes pasan por muchas fisuras a lo largo de la vida, por movimientos cotidianos, así empieza a fisurar la piel. Ahí, Sí, y eso fue. lógicamente, porque nunca queda, algunos quedan muy bien y otros no. Esto va, medicina no hay nada matemático y no es tan sencillo. Eso va a depender de la piel de cada uno. No es, eso va a depender. Pero no se Ah, puede ok, decir que a entendí. todos van a tener fisuras, todos, no. Algunos quedan muy bien y otros no. Yo, la sobrina de la hija de mi sobrino, quedó perfecta, solamente con una hiperpigmentación en una parte del antebrazo. El resto quedó maravillosamente bien. Y si yo te muestro la quemadura del primer día, era terrible. Tuvo AB, B no tuvo ninguna, tenía A y AB, pero la que tenía AB era una AB que podía haber evolucionado hacia una A o hacia una B, y evolucionó hacia una A porque no necesitó injerto. Y lo único que le quedó es una hiperpigmentación, como me quedó a mí acá en el antebrazo, a los 10 años, tengo 65 y nunca se fue la hiperpigmentación. Nunca se fue. Bien, dale, gracias, doctora. Doutora, tenho uma dúvida. Em paciente de tormenta elétrica que desmaia e aparece no hospital com essas cicatrizes, com essa lesão na pele, temos que quedar internado também? Ou só logo lo dejo em observação, logo um eletro, ou temos que quedar internado, caso não tenha nada de anormal? Mira, si tuvo una pérdida de conocimiento, desde ya que necesita sí o sí un electro, un análisis de sangre y sí o sí una tomografía computada. Y dependiendo de eso, queda internado. Casi seguro, 24 horas internado, seguro, porque tuvo una pérdida de conocimiento. Tá, muchas Y gracias. después, una vez que se les da el alta, tienen que continuar viniendo a consultorio externo, porque en algunos casos hay trastornos psicológicos, trastornos psiquiátricos, cataratas en los ojos. em, calcular que un rayo tiene 2 millones de voltios.
Sí, sí, súper descarte. Ujú. ¿Algo más? Bueno, chicos, quemado es lo van a ver a lo mejor en cirugía. No sé si tuvieron clase de quemados en cirugía. No. No. No sé, creo que en cirugía pueden tener quemados. Es algo, yo siempre digo que algo de quemaduras hay que saber porque hagamos la especialidad que hagamos, porque siempre estamos en un lugar y pasa algo y nos preguntan y no es bueno no saber nada, por lo menos lo que no hay que hacer y lo que hay que hacer. Después, lógicamente, el tratamiento fino, delicado y demás lo va a hacer el especialista en el hospital, ¿eh? Pero saber qué hacer y qué no hacer como primeros auxilios, el primer auxilio, ¿qué hago? Bueno, le saco los anillos, le saco la ropa, lo lavo, lo envuelvo, lo llevo. Esas cosas, alguien se está quemando, que no corra, no tengo agua cerca, le tiro cosas encima para apagar el fuego, me pasa a mí, me agacho y empiezo a rodar sobre mí misma. Yo entiendo que son tonteras, pero son tonteras que hay que saber hacerlas y cuando uno sabe eso te da tranquilidad. Y saber dar un consejo o ayudar a alguien es bueno. Bueno, no sé si los voy a volver a ver yo otra vez, pero que tengan mucha suerte. Gracias, doctora. Gracias, Hasta doctora. luego. Gracias, Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Chicos, chao, chao. Gracias. Ya, Hasta chicos, luego. no se olviden los de Buenos Aires de poner nombre, apellido y número de comisión. ¿Hay chicos de La Rioja presentes? Parece que no. Bien, bien. Listo. Bueno, que no los saludé al principio, chicos. Abrazo grande para ustedes. Hasta luego, gracias. Chao, chao.